En esta clase vamos a hablar acerca de los recursos tecnológicos que se utilizan en el sector de la salud. Primero, ¿qué es la tecnología? ¿Cuáles son los conceptos? Las políticas acerca de medicamentos, en qué consiste o cómo está compuesto el sector farmacéutico en la República Argentina, cuáles son las estrategias de regulación y control de los productos de uso humano y cuáles son los métodos de evaluación de tecnologías de la salud. Con el mismo enfoque que vimos en los recursos humanos de la salud, las políticas públicas para los recursos tecnológicos tienen también tres ejes. El primero de ellos es la fabricación, la importación y la distribución de los productos para uso humano, que van a tener como objetivo garantizar la cantidad y la calidad de estos productos de uso humano o de tecnologías para la salud. El segundo eje es la evaluación, el registro y la autorización de comercialización para garantizar la eficacia y la seguridad de los productos de uso humano, particularmente en el aspecto de la salud. Y el tercer eje es son las acciones o las políticas públicas destinadas a la necesidad, la oferta y el acceso a la tecnología de la salud, que va obviamente a garantizar la disponibilidad y accesibilidad de esos productos. La tecnología, en términos generales, se define como la aplicación del conocimiento, que puede ser científico o simplemente de sentido común, a la solución de problemas prácticos y al logro de metas humanas. Provee métodos o herramientas para controlar el entorno, por ejemplo, extraer recursos, producir bienes y servicios, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en general. De esta manera, permite transformar el mundo para satisfacer necesidades del ser humano, como en el caso de la supervivencia, los alimentos, la higiene, la salud, vivienda o defensa, o para satisfacer aspiraciones humanas como el arte, el conocimiento o el control social. Desde una perspectiva instrumental, la tecnología ha sido desarrollada en toda la historia del mundo para ampliar el poder humano. Sabemos que el ser humano tiene determinadas limitaciones en cuanto a sus capacidades, por ejemplo en la visión y en el movimiento, y se han inventado telescopios para poder ver lejos, microscopios para ver lo más pequeño que el ojo humano no alcanza a visualizar, los automóviles para movilizarse más rápido, los aviones para volar, las grúas mecánicas para levantar cosas que el ser humano no puede levantar, etc. Dentro del concepto de la tecnología es muy importante también el concepto de la innovación para el desarrollo de esa tecnología, que consiste en transformar una idea en un producto, en un proceso productivo o en un procedimiento organizativo de una institución, por ejemplo. En general, se considera originalidad al desarrollo de un producto que no existe, que no está disponible para la humanidad en ningún lado. Esto es originalidad. E innovación se considera en el sentido de incorporar una tecnología en un lugar específico, en un país, en una ciudad, en una institución que no existía previamente. Alejándonos un poco de la concepción popular de que la tecnología es un aparato, en realidad la tecnología o el arte de resolver problemas o necesidades prácticas atiende no solo a los objetos, a los equipos, sino también incorpora, por ejemplo, los medicamentos, los reactivos y fundamentalmente en materia de salud también se refiere a los procesos y procedimientos, por ejemplo, normatizados o los esquemas de cómo llevar a cabo una determinada tarea. Eso también es tecnología. Entonces, tecnología son equipos, son medicamentos y son también los procesos que se llevan a cabo en el ámbito de la salud. Como tecnología de la salud, entonces, incorporamos o tenemos en cuenta estos tres tipos de elementos. Por otra parte,
o incorporado, incluido en la tecnología de la salud, está la aplicación de la informática en salud, que es el estudio de los registros médicos y el tratamiento de datos por medios automatizados o informatizados, como solemos decir. El control de los procesos, se pueden aplicar sistemas inteligentes aplicados a la gerencia, a la administración de un establecimiento o de un sistema de salud, como los estudios económicos en salud, la vigilancia de las cirugías, de los cuidados críticos y posoperatorios. La epidemiología y la salud pública también usan tecnologías, por ejemplo, para la vigilancia en salud, para la evaluación de programas, la seguridad del trabajador y del ambiente, inmunizaciones, la promoción y la educación para la salud, por ejemplo, cuando se utilizan los medios de comunicación, y la investigación en sistemas y servicios de salud. Si nos circunscribimos a la tecnología médica, diferenciándola de la tecnología de la salud, que era la incorporación o la consideración de los procesos y procedimientos, cuando hablamos de tecnología médica o de productos médicos, se refiere más que nada a los objetos que se utilizan en la atención de la salud. La asistencia médica en general ha cambiado mucho, ha evolucionado con la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Desde principios del siglo XX, la incorporación, por ejemplo, de la anestesia o la penicilina, en el caso del diagnóstico por imágenes, el descubrimiento de los rayos X, ha marcado una gran evolución en la posibilidad diagnóstica y una revolución particular con la tomografía computada que apareció en 1970. Y actualmente se han ido desarrollando o están disponibles tecnologías más nuevas como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética. En el diagnóstico de laboratorio, sea bioquímico, microbiológico, hematológico, inmunológico, genético, hoy existen autoanalizadores computarizados que procesan más muestras con mayor precisión y mucho menor tiempo para obtener los resultados. En el caso de la terapéutica o del tratamiento, la aparición de la litotricia extracorpórea por ondas de choque, aplicaciones de láser, técnicas endovasculares y de medicina nuclear que han mejorado o incluso reemplazado procedimientos invasivos por otros menos invasivos y con menos riesgos. Aquí conviene recordar el hecho de que los sistemas de salud proveen básicamente servicios de salud, es decir, ponen a disposición de las personas establecimientos y recursos humanos para la atención de la salud, pero la mayor parte de los insumos, sean medicamentos, aparatos, reactivos, vacunas que se utilizan en los servicios de salud, provienen mayoritariamente del sector privado. Y el sector privado con fines de lucro. Esto hace que haya aumentado a lo largo de las últimas décadas la competencia entre las distintas industrias para vender sus productos y ganar dinero. También el objetivo de la industria farmacéutica, de la tecnología médica, el objetivo comercial, hace que los servicios de salud y los sistemas de salud nos veamos en la obligación de promover el uso racional de la tecnología médica. Y acá surgen algunos conceptos. Primero, ¿qué es el uso racional? Es el uso apropiado. A partir de tener evidencia científica y opiniones de expertos que establezcan primero la eficacia y la seguridad de esos aparatos o medicamentos y también en qué circunstancias clínicas específicas corresponde la utilización de una tecnología determinada. Entonces, si eso se ha establecido en base a evidencia, el uso es apropiado. Y el uso, por otro lado, puede ser inapropiado en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando es innecesario, cuando se puede lograr el mismo objetivo con métodos más sencillos o más económicos o menos riesgosos. Puede ser inútil. El estado clínico es demasiado avanzado para responder a un determinado tratamiento. Puede ser inseguro
cuando produce más efectos secundarios que beneficios. Puede ser inclemente cuando la calidad de vida que se obtiene no justifica una determinada intervención, o puede ser insensato cuando consume recursos de otras intervenciones que podrían ser más beneficiosas. Estos son los criterios que hacen a un uso inapropiado o irracional de la tecnología médica. Y por esto también es importante insistir en qué consiste la tecnología apropiada, que es un criterio que se aplica a cualquier tipo de tecnología o al conjunto de tecnologías de los que dispone una sociedad. Una tecnología se considera apropiada, conveniente o intermedia cuando ha sido diseñada con especial atención a los aspectos ambientales, éticos, culturales, sociales y económicos de la comunidad a la que se dirige. Las tecnologías adecuadas emergen del medio local y normalmente demandan menos recursos, son más fáciles de obtener, cuestan menos y causan menor impacto ambiental que otras tecnologías equiparables. De acá podemos inferir que el concepto de tecnología apropiada o adecuada es el que está basado en los recursos de lo que dispone una determinada sociedad o comunidad, y por otra parte responde o viene a satisfacer las necesidades reales de esa comunidad y no de otra comunidad o de los intereses comerciales que pueden tener sus productores. En particular, en el área de la salud, la tecnología apropiada se refiere a la aplicación de aquella tecnología, medidas y recursos en cantidad y calidad que una sociedad puede solventar y sustentar para cumplir con objetivos sanitarios. Un elemento importante en las políticas acerca de la tecnología es el rol del Estado para el acceso. En este caso, el acceso a los medicamentos. ¿Cuáles son los mecanismos de financiación? El Estado, sea el gobierno de la nación o un gobierno provincial, utiliza un mecanismo de compra centralizada habitualmente para todas las necesidades que tenga en los hospitales nacionales o en los hospitales provinciales, con provisión directa y un 100% de cobertura a través de establecimientos públicos, sean hospitales o sean centros de atención primaria a la salud. En particular, el Ministerio de Salud de la Nación provee medicamentos a través de sus numerosos programas verticales y también con esquemas de cobertura basados en seguros, como es el caso de PAMI o el caso del programa federal Incluir Salud. Y de acuerdo a eso, la elección de qué medicamentos se proveen se puede hacer por líneas de cuidado, como es el caso de los programas verticales. Programas verticales se le llama, por ejemplo, al programa de inmunizaciones, al programa de SIDA, al programa de salud sexual y reproductiva. Y bajo el concepto de medicamentos esenciales, lo hace el programa Remediar, con una lista de alrededor de 80 medicamentos que se consideran que sirven para tratar también el 80% de las causas de consulta en los centros de atención primaria en la salud. El Estado también participa en la innovación a través de la inversión que realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también en la producción, en algunos casos a nivel nacional, únicamente la Anlis Malbrán para la producción de algunas vacunas y sueros antiveneno, y en algunas provincias hay laboratorios de producción pública que proveen medicamentos, que fabrican medicamentos básicamente con objetivos de ser utilizados en los propios sistemas provinciales de salud, aunque a veces se venden en otras provincias o incluso al programa Remediar de Nación. En el sector privado y de obras sociales suelen hacer contratos de copago con la industria farmacéutica y con las cadenas de farmacias privadas a través de una financiación selectiva, es decir, definiendo qué medicamentos se cubren y qué no,
y haciéndose cargo las obras sociales y las prepagas de un porcentaje del costo que según el tipo de tratamiento varía entre el 40 y el 100% y la diferencia la copaga el afiliado o el cliente. Habitualmente en lo que se considera la utilización o el gasto en medicamentos en general, el 80% del gasto es institucional, es decir, es lo que cuesta suministrar medicamentos en los hospitales. Y por otra parte, el gasto de bolsillo de medicamentos es fuertemente regresivo, es decir, afecta más a la población más pobre. Por ejemplo, en 2010 la participación del gasto de medicamentos alcanzó el 16% y el 9% del gasto total en salud en los 2 quintiles más pobres. Es decir, cuanto una persona menos dinero dispone, más lo afecta el gasto que tiene que hacer en medicamentos. Y en este caso, la provisión pública a través del programa Remediar produce un significativo efecto redistributivo a favor de los sectores con menos recursos. Este cuadro muestra el consumo de medicamentos con información cómo evoluciona en las dos primeras encuestas nacionales de utilización y gasto en salud, 2005 y 2010. Se observa que es entre el porcentaje total del gasto en medicamentos, del consumo de medicamentos, se mantuvo similar entre 2005 y 2010. Hay un ligero predominio de varones en el 2005, o sea, como una reducción en el consumo de medicamentos entre el 2005 y el 2010 para varones y un incremento en mujeres. Con respecto a la edad, de acuerdo a la información que se tiene, hubo como una disminución en el consumo entre 2005 y 2010 en los menores de 15 años y en los de 65 años y más. Con respecto al nivel educativo, una leve reducción en los que cursaban, tenían estudios primarios completos, también una levísima reducción entre los que tienen estudios secundarios completos y de nuevo en los que tenían estudio superior. Y según el tamaño de la localidad, cuanto más pequeña la localidad, es ligeramente superior el porcentaje de personas que consumen medicamentos y la relación entre los dos periodos implica también un aumento básicamente en 2010 con respecto a 2005 en las poblaciones más grandes y una reducción en las poblaciones más pequeñas. En resumen, hay una tendencia ascendente en los varones, descendente en los varones, una tendencia ascendente en las mujeres, crece el consumo con la edad, lo cual por supuesto nos sorprende, crece levemente con el nivel de educación y pareciera superior, según estas dos encuestas, en las localidades pequeñas. Respecto a la regulación de los medicamentos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología es el organismo responsable en el Gobierno Nacional de la habilitación e inspección de los laboratorios medicinales, es decir, las empresas productoras de medicamentos, sean productoras o sean importadoras y también incluso las distribuidoras. La ANMAT lleva adelante la evaluación y el registro de los productos, el control de calidad de los productos a través de mecanismos básicamente de aprobación o liberación de lotes y a través de la fiscalización de productos ante eventuales denuncias o con programas de fiscalización periódica. También controla los ensayos clínicos que determinan la eficacia y la seguridad de los medicamentos y lleva adelante un extenso programa de vigilancia post-comercialización que se denomina farmacovigilancia para los medicamentos, tecnovigilancia para la tecnología médica, el programa de pesquisa de medicamentos ilegítimos, un sistema nacional de trazabilidad que se creó a partir de problemas o dificultades en la provisión de medicamentos de alto costo
y en relación a los alimentos es el responsable máximo en el país del Código Alimentario Nacional. En 2001-2002, a partir de la crisis económica, uno de los ejes de la Política Nacional de Medicamentos que se creó en ese momento fue la de incentivar el uso de medicamentos genéricos, el consumo de medicamentos genéricos, para lo cual se presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso y se conoce como Ley de Genéricos, es la 25.649, que implicaba, lo que se buscaba en este caso era liberar un poco de la voluntad del médico al hacer la prescripción, que decidiera cuál medicamento iba a consumir el paciente, que el paciente tuviera la opción de elegir de acuerdo a su capacidad de pago entre las distintas marcas disponibles en el mercado, y por lo cual la manera de lograr esto era obligando a que el médico hiciera la receta con el nombre genérico en lugar del nombre comercial. Sin embargo, esto no tuvo un acatamiento absoluto. En 2010 alcanzaba el 60%, y en la mayoría de los casos con el nombre genérico y el nombre genérico y el nombre comercial puesto en la receta como sugerencia. En el caso básicamente de las farmacias privadas. En el sector público alcanzaba el 95%. Y luego había una ligera descenso en la sustitución de la marca sugerida en las farmacias. Habitualmente, según las encuestas que se hicieron, en el sector público se da 2,8 veces más consejería que en el sector privado y se percibe más confianza a los pacientes, por supuesto, y se percibe más confianza en el personal de salud en la calidad de los medicamentos. Con respecto a la promoción del uso racional de medicamentos, está el Plan Integral de Control de la Resistencia Antimicrobiana y los programas de capacitación al personal de salud. El programa Remediar fue otro de los ejes en torno a los cuales giró la Política Nacional de Medicamentos. Se creó en el año 2004. Hasta ese momento, en el sector ambulatorio de los centros de atención primaria de la salud en todo el país, habitualmente no se brindaba medicamentos gratuitos a la población, y a partir de la crisis económica muchas personas asistían a los centros de salud y salían con una receta pero sin dinero ni posibilidad de adquirir esos tratamientos. Entonces este programa Remediar vino a cubrir esa gran necesidad de asegurar un tratamiento, al menos con los medicamentos esenciales, que cubrían el 80% de los motivos de consulta ambulatorios en el primer nivel de atención, y que además también la idea era, el programa en sí consiste en comprar y repartir de manera gratuita a los 8.500 centros, 8.000 centros de atención primaria existentes en el país de estos medicamentos esenciales, brindando una cobertura directa y gratuita a unos 15 o 16 millones de argentinos que no tienen ningún seguro de salud. Un dato interesante es que a partir de la compra centralizada en el Ministerio de Salud de la Nación de estos tratamientos para 15 o 16 millones de personas, y el hecho de que las compras del Estado se hacen por licitación pública, en algunos casos internacional, en algunos casos nacional, otras internacional, la compulsa generó la posibilidad de un mayor control de los precios, porque en la competencia muchas empresas terminaron bajando sensiblemente el precio de los productos, y el programa Remediar paga en promedio el 10% del costo de mercado de los medicamentos que proveen el primer nivel de atención, es decir, con un ahorro del 90% en el costo de mercado de los medicamentos. Respecto a la industria farmacéutica, Argentina representa solo el 1% del mercado mundial de medicamentos, pero el cuarto lugar en Latinoamérica.
en 2012 es un mercado de 943 mil millones de dólares. En nuestro país hay 250 laboratorios que producen unos 2.500 principios activos, es decir, el nombre genérico, 11.000 productos, de acuerdo a las variedades de formas farmacéuticas, y aproximadamente 20.000 presentaciones las cuales incluyen la variedad de dosis. En Argentina, dentro de Argentina, el sector farmacéutico ocupa el 6º lugar en facturación de productos industriales, es decir, en valor agregado industrial, en el mercado interno con 23.000 millones de pesos, o según datos del INDEC, o 29.000 millones de pesos, según datos de una consultora privada. Genera la industria farmacéutica en Argentina 27.800 empleos directos, 100.000 indirectos en toda la cadena de comercialización, incluyendo toda la cadena de comercialización y de uso. Y la demanda de mano de obra creció un 34% en aquellos años del 2003 al 2010. Sin embargo, hay una alta concentración. La industria nacional ocupa en todos los países de Latinoamérica. En general predominan los productos de origen multinacional, y en Argentina es una de las pocas en la que predomina la producción nacional en los medicamentos comercializados. Un 61% si medimos en la cantidad de unidades y un 56% si medimos en la cantidad de dinero que se mueve en el mercado de los medicamentos. De las 250 empresas, solo 10 facturan el 40% de las ventas, es decir, hay una alta concentración. Este gráfico pretende mostrar la evolución en el periodo 2010-2014, que están disponibles esos datos, con respecto al incremento en general de las ventas de medicamentos persistente, pero particularmente divididos por tipos de aparatos y aquellos grupos terapéuticos con mayor facturación en estos países con datos del INDEC. Muestra, aparato cardiovascular, aparato digestivo y metabolismo, sistema nervioso y antineoplásicos o quimioterápicos son los de mayor venta en la República Argentina. Este cuadro muestra un poco las tendencias en nuevos desarrollos, en innovación en materia terapéutica, y sería largo de explicar todo esto, así que solamente una mirada general. El conocimiento del genoma humano, la posibilidad de poder determinarlo, estudiarlo, ha producido un gran impulso con la utilización de la biología molecular, la creación, el invento de las técnicas de ADN recombinante, que ha permitido la producción o la reproducción de proteínas y anticuerpos de estos productos biológicos, que al utilizar las nuevas tecnologías pasaron a llamarse biotecnológicos. La aplicación de la nanotecnología, es decir, la utilización de nanomateriales, de materiales o instrumentos pequeñísimos que permiten transportar medicamentos. El gran desarrollo de la bioinformática, que ha permitido procesar la información, particularmente de la composición genética, que es muy extensa. Y todo esto ha llevado al desarrollo de varias subciencias específicas de acuerdo a los aspectos del metabolismo que se estudia y que permiten el desarrollo de tratamientos a partir de poder determinarse cuál es la causa a nivel molecular de muchas enfermedades, y estas son la genómica, metabolómica, proteómica, transcriptómica, farmacogenética, epigenética. Genómica, metabolómica, proteómica y transcriptómica se refieren a las fases de la producción de las proteínas que pudieran estar alteradas o afectadas en determinadas enfermedades, si es el genoma, si es el momento metabólico, la producción, si es la parte de la generación de la proteína, o en el momento que se transcribe
el ADN al ARN. Y de todo esto han surgido terapias regenerativas, terapias sustitutivas y terapias de modulación biológica o inmunológica. Las regenerativas lo que pretenden es reemplazar tejidos u órganos humanos que han dejado de funcionar a través de la regeneración de esos tejidos, la regeneración de órganos, de células hematopoyéticas, de células denominadas células madres mesenquimales o células madre embrionarias, que hasta ahora ha dado muchas vueltas esto con avances y retrocesos, sobre todo en la expectativa de poder producir tejidos que reemplacen tejidos que no funcionan. Y las terapias sustitutivas concretamente tienen mucha más antigüedad y se refieren a la inexistencia de una hormona, de una enzima o de un gen dentro de un organismo enfermo, la posibilidad de sustituir ese gen defectuoso o faltante, de sustituir una enzima que no se produce o una hormona que no se produce a través de la provisión externa, primero la producción de esa enzima, de ese gen o de esa hormona y inyectarla o administrarla en la persona que no la posee. Y las terapias de modulación biológico-inmunológica, que son básicamente vacunas terapéuticas, principalmente para el cáncer, o cualquier modulación, cualquier sustancia que estimule o bloquee determinadas reacciones biológicas, habitualmente por mecanismos de anticuerpos monoclonales, o la producción de anticuerpos monoclonales que estimulan o reducen una determinada función biológica a través del conocimiento de la composición química y la posibilidad de fabricar una contrasustancia que haga el efecto correspondiente. Vamos a aprovechar la oportunidad para hablar brevemente sobre el fenómeno de la resistencia antimicrobiana, debido a que justamente se considera que es una consecuencia del mal uso, del uso no racional o no responsable de los antibióticos, que a partir de su aparición en la década de 1930 han venido a resolver un grave problema de enfermedades infecciosas, principalmente bacterianas, pero el mal uso, el uso indiscriminado, el uso excesivo, inadecuado, han llevado al incremento en la velocidad, a la aceleración del proceso de aparición de resistencia antimicrobiana. Es decir, las bacterias, y en algunos casos virus y parásitos, de ser sensibles a un tratamiento antimicrobiano pasan a ser resistentes. Si bien el fenómeno de la resistencia en realidad es tan antiguo como la existencia de las mismas bacterias o virus o parásitos, en realidad lo que está sucediendo ahora es que la potencialidad de desarrollar esta resistencia se incrementa a partir de la elevada exposición y particularmente cuando el uso de los antimicrobianos no es adecuado o apropiado a las circunstancias, en dosis, en frecuencia, en indicación, etc. Entonces, en los últimos 20 o 30 años se ha observado una mayor velocidad de emergencia y diseminación, tanto en hospitales como en la comunidad, de algunos microorganismos como el Staphylococcus aureus meticillium resistente, y también se ha multiplicado varias veces los niveles de resistencia a determinadas bacterias que eran resistentes a uno o dos antimicrobianos. Se ha desarrollado la frecuencia o la potencia de la resistencia hacia niveles de multiresistencia, resistencia extrema y panresistencia, es decir, bacterias que son resistentes a todos los antimicrobianos existentes, como el caso de la Klebsiella pneumoniae y la cepa Nueva Delhi. Este gráfico muestra la tendencia a cómo ha evolucionado en los últimos años la resistencia del Staphylococcus aureus meticillium resistente, sobre todo porque comenzó siendo un fenómeno típicamente hospitalario y hoy en día predomina a nivel comunitario, es decir, fuera del hospital,
predominan los niveles de resistencia. Este otro gráfico, cómo ha crecido la multiresistencia en determinados gérmenes, en este caso Acinetobacter, a nivel hospitalario. Desde hace 20 o 30 años ya había altos niveles de resistencia, pero la aparición de algunos medicamentos nuevos como meropenem, imipenem, o sea, la cefalosporina de tercera y cuarta generación, habían generado una posibilidad terapéutica, pero sin embargo en muy poco tiempo han tenido un crecimiento exponencial en los niveles de resistencia a estos antimicrobianos también. Y acá un dato preocupante que es el riesgo, si uno mide el riesgo poblacional, es decir, en tasas de riesgo a los que están expuestos las personas que se internan en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires con respecto a un germen multiresistente o con resistencia extrema, panresistencia como la Klebsiella pneumoniae productora de KPC, se observa que en muy poco tiempo se ha incrementado varias veces, 10 veces, el riesgo de adquirir una infección multiresistente en un hospital si se los mide en cada 1000 egresos hospitalarios. Las causas de este fenómeno de la resistencia antimicrobiana a nivel de la comunidad y producción agrícola, el uso sin indicación o en dosis o duración de tratamiento erróneas, la existencia de la automedicación o venta sin prescripción en las farmacias, la falta de adherencia de parte de los pacientes, un enorme uso, hoy en día se sabe o se estima, mejor dicho, que la mitad de los antimicrobianos que se producen en el mundo se usan en producción intensiva, en la producción de animales, con el uso zootécnico y con el uso en agricultura. Y a nivel hospitalario, los problemas son el uso empírico de amplio espectro, que persiste, o por falta de diagnóstico específico, etiológico, que no se puede encontrar cuál es la bacteria que produce la infección hospitalaria, o a veces por desidia o negligencia que se sostienen los esquemas de amplio espectro en lugar de adecuarlos o desescalarlos en las personas cuando ya se tiene el diagnóstico. A nivel hospitalario ocurre la colonización de pacientes y del personal con microorganismos multiresistentes, la aportación prolongada de Staphylococcus aureus meticillium resistente o de enterococo resistente de la vancomicina y el incumplimiento de las medidas de control de infecciones en los hospitales. Estos gráficos se han confeccionado con datos del programa Remediar y se refieren a la utilización, a la administración de amoxicilina, con lo cual, de acuerdo a la cantidad de medicamentos prescriptos, en realidad prescriptos y entregados, se ha podido hacer un gradiente de intensidad con respecto a las zonas donde más se suministran estos medicamentos. Y los colores más intensos en el mapa de la izquierda muestran las zonas de alta utilización de antibióticos. Estos gráficos muestran también las causas por las cuales se prescriben los antibióticos y se puede ver que para los casos de faringitis agudas, que sabemos que el 90% son de origen viral, pero sin embargo alrededor del 30% de los casos de faringitis aguda, luego de una consulta en los centros de atención primaria de la salud, se van con un antibiótico para realizar un tratamiento de tipo empírico, pero sin duda incorrectamente indicado. Y lo mismo sucede con las bronquiolitis, en los cuales la indicación de amoxicilina alcanza hasta el 30%, cuando en realidad las bronquiolitis son prácticamente todas de origen viral. ¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia antimicrobiana?
La falla de tratamientos empíricos, el incremento de la mortalidad a nivel hospitalario, básicamente, el incremento de los costos de atención, porque los nuevos antibióticos, que no hay muchos antibióticos nuevos, son cada vez más costosos, o la necesidad justamente de iniciar tratamientos empíricos con medicamentos de amplio espectro. Se demora la instauración de tratamientos adecuados, es necesario el uso de los de mayor espectro y alto costo, uso de medicamentos con farmacocinética inadecuada, uso de medicamentos off-label, o sea, para indicaciones para las cuales no han sido aprobados, y el potencial fracaso de muchos procedimientos médicos que dependen de la efectividad de los antimicrobianos, como la quimioterapia, por la fiebre sin foco o la posibilidad de infecciones por la inmunosupresión, las cirugías complejas, los trasplantes o la diálisis renal. Y aquí aprovechamos para recordar que desde el 1 de enero de 1970 en la República Argentina la venta de los antibióticos y medicamentos que los contengan es obligatoriamente en la condición de receta archivada. Es decir, los antibióticos de 1970 tienen la misma categoría de venta bajo receta archivada que los psicotrópicos. Sin embargo, es relativamente común que uno pueda conseguir o pueda comprar, las personas puedan comprar antibióticos sin presentar ninguna receta en algunas farmacias. Cabe recordar también que la Ley de Ejercicio de Farmacia desde 1967 había establecido que el incumplimiento en la obligación de las condiciones de expendio, es decir, en este caso bajo receta archivada, corresponde a apercibimiento, multa, clausura del establecimiento de la farmacia, suspensión de la matrícula y o inhabilitación del farmacéutico, y que la Ley de Código Penal de 2009 establece que la dispensa de cualquier especialidad medicinal incumpliendo las condiciones legales de expendio, es decir, si es de venta libre, si es de venta bajo receta o si es de bajo receta archivada, si eso no se cumple, configuran un tipo penal que puede sancionarse con multas y una pena de prisión de hasta 3 años para el farmacéutico que realice esa acción, lo venda sin cumplir con las condiciones de expendio. El cuarto y último tema que vamos a ver en la clase se refiere a las innovaciones en medicina y cuáles son los criterios para evaluar su utilización en la práctica médica. Las innovaciones se refiere a medicamentos de síntesis, medicamentos de origen biológico y de origen biotecnológico, también a los instrumentos o equipamiento médico y las innovaciones en procedimientos. Existen diversas modalidades de evaluación de las prestaciones médicas para definir su utilidad en la práctica en términos de eficacia clínica y seguridad, es decir, que el medicamento logre el objetivo de curar o mejorar la enfermedad o el síntoma, que es el caso de la eficacia, y que no produzca más daño que los beneficios esperados, que es la evaluación de seguridad. Hay evaluaciones de tipo económica que comparan el costo de las prácticas con el beneficio clínico o con el costo de no utilizarlas o de utilizar distintas alternativas. Evaluaciones clínicas para demostrar la eficacia y la seguridad y el análisis ético que implica los resultados de estos estudios. En el caso de las evaluaciones clínicas, como ya dijimos, lo que se busca es evaluar la eficacia y lo que se denomina seguridad o tolerancia. A la vez que la autoridad reguladora también debe garantizar la calidad de la producción de esos medicamentos. Se utiliza, la herramienta más utilizada es la de los ensayos clínicos, que es en la práctica a pacientes que tienen determinado diagnóstico, probar la utilización, la administración de medicamentos, de vacunas o la utilización de tecnología médica, sea terapéutica o sea diagnóstica. Posteriormente se han desarrollado estrategias de metaanálisis, que es juntar diversos ensayos clínicos que cumplan con determinados criterios y de esta manera sumar los pacientes que reciben uno u otro tratamiento
y bajo un análisis estadístico ampliar la capacidad que tienen esos ensayos clínicos de manera individual para demostrar la eficacia o la seguridad a mayor escala. Es decir, con un grupo, un metaanálisis en conjunto de ensayos clínicos que comparan los mismos tratamientos y sumar de esa manera los resultados de estos ensayos clínicos. Y otro mecanismo que se agregó más tarde es el de las revisiones sistemáticas, que consiste en aplicar determinados criterios de calidad de la realización de los ensayos clínicos para verificar cuáles tienen más alta calidad o mayor confiabilidad en cuanto a la evidencia científica de los hallazgos. Este cuadro de la fase del desarrollo de medicamentos muestra las distintas etapas en las cuales se va evaluando la eficacia y la seguridad de cada nuevo desarrollo, es decir, de cada nuevo medicamento que se descubre que puede tener potencialmente un determinado efecto beneficioso en el tratamiento de una enfermedad. Y las fases son de tres principalmente. A nivel general, la investigación básica, en la cual se va a hacer la síntesis de distintos compuestos, buscando obtener nuevas moléculas que tuvieran un efecto terapéutico. Todavía no se utiliza en seres humanos. Luego la fase terapéutica exploratoria y terapéutica confirmatoria, que a su vez está cada una subdividida en dos fases. La terapéutica exploratoria, en la fase 1, se analiza la farmacocinética, es decir, la distribución del medicamento en el organismo, la toxicidad a grandes rasgos. Se aplica esta fase en voluntarios sanos, habitualmente entre 20 y 100. La fase 2 ya se busca la mejor dosis, la eficacia preliminar y la seguridad, esta vez ya a partir de la utilización en enfermos, entre 300 y 1000. Y las fases terapéuticas confirmatorias, que son la 3 y la 4. La 3, lo que se hace es comparar el nuevo desarrollo con los tratamientos ya existentes, siempre para ver la eficacia y la seguridad. También en enfermos, entre 1000 y 3000 aproximadamente. Esto varía de acuerdo a la cantidad de enfermos que haya en cada enfermedad. Hay enfermedades poco frecuentes que no se pueden estudiar en tantos casos y enfermedades más frecuentes que sí. Y en la fase 4, llamada la fase de postcomercialización, cuando ya hay evidencia suficiente para su utilización masiva, en la cual se estudiarán nuevas indicaciones, nuevas formulaciones, etc. Y habitualmente está destinada a muchos miles de enfermos. Los ensayos clínicos o la fase de desarrollo en vacunas tienen una clasificación diferente, lo mismo que en las categorías de la tecnología médica o de los aparatos o de los instrumentos, equipos que se utilizan. En vacunas hay tres fases básicamente. La fase 1 es la primera aplicación con menos de 100 sujetos. Básicamente se busca la seguridad. En la fase 2 se evalúa la eficacia a partir de la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de la vacuna de generar anticuerpos en 200 a 500 sujetos. Y en la fase 3 se evalúa la eficacia y la seguridad en la prevención de la enfermedad en grandes poblaciones. Y el instrumental médico se clasifica en clase 1, 2 y 3 según el riesgo que causan, digamos, la utilización de estos elementos, de estos productos para soporte de vida. Y acá un ejemplo en cada una de las clases. Baja lengua no tiene ningún riesgo. Un equipo de rayos X es considerado de riesgo bajo o intermedio. Y un mayor riesgo es, por ejemplo, un marcapasos, porque una falla en la eficacia o en la seguridad causará un riesgo de fallecimiento para el paciente. Y por lo tanto, los de clase 3 son los que requieren mayor nivel de evaluación y mayor nivel de evidencia para autorizar su comercialización. Este cuadro muestra algunos de los esquemas que se utilizan o jerarquías en las revisiones sistemáticas, es decir, cuando uno hace una evaluación de toda la evidencia disponible, y lo primero es ver el nivel de evidencia, cuán confiable o no, o cuán
científicamente sólidos son los resultados, y hay distintas escalas que se han desarrollado en distintas entidades a nivel mundial. Y este es un gráfico típico de Forest Plot, que es uno de los que más se utiliza cuando uno hace una revisión sistemática a partir del intervalo de confianza 95 para los puntos finales, es decir, los objetivos clínicos que tenían las distintas terapias que se están evaluando. Y en el caso, cuando está cerca de la unidad, para el criterio, este era un ejemplo para el rescate en los pacientes con shock y la utilización de soluciones coloidales, muestra que en el caso de la terapia, las soluciones coloidales eran efectivas para el re-shock y el rescate en el re-shock moderado. Y finalmente están las evaluaciones económicas, que básicamente hay como una comparación entre el costo de utilizar una determinada terapia y la medición de los resultados o consecuencias, particularmente cuando se comparan distintas intervenciones en salud. Esta lista son todas las posibilidades de evaluaciones económicas: costo-eficacia, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio, costo medio y costo marginal, en las que podemos ver que siempre se parte ya que son evaluaciones económicas, del costo de la intervención, y luego, según el objeto final, el resultado puede variar si se toman en consideración criterios de eficacia, de efectividad, de utilidad o de beneficio. En el caso de resultados que miden eficacia, lo que se busca es determinar qué efecto se logra en la variable dependiente cuando la intervención se aplica en condiciones experimentales o de laboratorio, es decir, en condiciones ideales. La variable dependiente va a ser la evolución que tiene el paciente, que puede ser en términos terapéuticos, por ejemplo, si uno estudia una terapia oncológica, los años de sobrevivencia o supervivencia de los pacientes, cómo evoluciona la tensión arterial, cómo evoluciona la carga viral en el caso de hepatitis C o en el caso de SIDA, HIV, o en el caso de vacunas, el título de anticuerpos que se obtiene. Y en los casos de estudios de métodos de diagnóstico, la sensibilidad, la especificidad del método o el valor predictivo. Si uno está buscando determinar la efectividad, es la comparación de la evolución de los pacientes, pero en condiciones habituales de tratamiento médico y no en las condiciones ideales, como era el caso de la eficacia. Y acá puede haber sesgos en los resultados por diferencias de criterios de diagnóstico o de éxito, es decir, si es cura, mejoría, falta de mejoría o fallecimiento, y la calidad de la atención. Los estudios de costo-utilidad, el resultado se mide en términos de calidad de vida y de duración de la vida, es decir, de sobrevida, y los indicadores típicos son el ABAC y el ABAT, los años de vida ajustados por calidad o los años de vida ajustados por discapacidad. Y en los estudios de costo-beneficio, el beneficio es en términos económicos, es decir, en dinero, cuánto más barato resulta aplicar una determinada terapia o intervención sanitaria con distinto costo, pero con igual eficacia. Para terminar, vamos a ver un ejemplo de un estudio de costo-efectividad, o en realidad de costo-utilidad, porque se utilizaron, entre otras variables, los años de vida ajustados por calidad como comparador de resultado, entre dos diferentes vacunas antineumocóxicas que se pretendía evaluar para incorporar al calendario nacional de vacunación obligatoria, con dos alternativas. Una vacuna antineumocócica 10 valente, es decir, que incorporaba 10 serotipos diferentes de neumococo,
o una con 13 valente con 13 variantes de serotipos de neumococo. Se compararon los datos de seguridad, eficacia y efectividad, la relación de esos 10 serotipos o 13 serotipos con las variantes de serotipos circulantes en la República Argentina y según tipo de enfermedad que causaba cada uno de esos serotipos. Y también se utilizaron criterios de cuáles eran los esquemas de vacunación óptimos y a qué edad se debían aplicar esas dos diferentes vacunas y cuál edad resultaría la más práctica de aplicar según el resto de las vacunas que se utilizan. Y en este cuadro, con los resultados principales de esa comparación, surge que con la vacuna 10 valente se evitaban 10 millones de casos de otitis, por supuesto basándonos en el criterio de la posibilidad de aplicarlo en toda la población, versus 2 millones de casos con la 13 valente, 134.000 casos de neumonía versus 153.000, 17.000 de bacteriemia versus 19.000 y 1.300 casos de meningitis versus 1.372 con la 13 valente. Acá a grandes rasgos ya uno puede apreciar que los serotipos presentes en la 10 valente eran a predominio de enfermedades más leves como la otitis versus en la 13 valente estaban presentes serotipos más vinculados a enfermedades más graves como bacteriemia y meningitis, o sea, enfermedad invasiva neumocóxica. Lo mismo con la cantidad se aprecia mejor con la cantidad de muertes evitadas a partir de la utilización de una u otra vacuna. Y si bien a nivel de costos con la vacuna 10 valente resultaba más costo efectiva a partir de que se evitaban muchísimas consultas por otitis o por neumonía. Sin embargo, la posibilidad de ahorrar más años, o sea, más muertes y más enfermedad invasiva, generaba que la diferencia fuese a favor de la 13 valente en términos de años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, las conclusiones de este estudio fue que ambas vacunas eran costo efectivas versus la no aplicación y con diferencia estadísticamente significativa, aunque la 10 valente era más costo efectiva porque evitabas más consultas por otitis, que tenían un bajo costo cada consulta, pero a su vez es mucho más prevalente que las enfermedades invasivas. Sin embargo, la 13 valente evitaba más muertes con menor ahorro por no tener tanto impacto en las consultas por otitis. Y finalmente, a pesar de que era más costo efectiva la 10 valente, se terminó eligiendo la 13 valente porque el objetivo de la vacunación era disminuir la morbilidad y la mortalidad por infecciones invasivas por neumococos que estaban más cubiertas con la vacuna 13 valente que la 10 valente. Y de esta manera uno puede apreciar que los estudios de costo-efectividad sirven para conocer si es eficiente financiar una tecnología, pero muchas veces el criterio finalmente es ético, que es el de evitar la muerte de los pacientes y aunque sea menos costo efectiva, resulta elegida aquella que produce menos infecciones graves o que produce que ocurran menos infecciones graves.